queridos alumnos de Catecismo. Vamos a ver la lección número 8 del Catecismo de Confirmación. Vamos a seguir hablando de los sacramentos que habíamos empezado la lección pasada. Vamos a decir varias cosas de los sacramentos. En primer lugar, ¿de qué se componen los sacramentos? Lo esencial y lo accesorio, que son las ceremonias. Ahora lo vamos explicando. Vamos a decir también cuáles son los sacramentos de vivos y los sacramentos de muertos y por qué, que es una división muy importante para nosotros. Y por último vamos a decir cuáles son los sacramentos que imprimen carácter y cuáles los que no, que también es muy importante porque los que imprimen carácter solo se pueden recibir una vez y los que no se pueden recibir muchas veces. Bueno, empezando con la primera parte, entonces, ¿de qué se compone un sacramento? Un sacramento se compone de tres cosas esenciales que las tienen aquí escritas en rojo, ahí las vamos a ir diciendo, y se compone además de ceremonias accesorias, que después las voy a ir escribiendo, qué son y para qué sirven. Bueno, habíamos visto que un sacramento era un signo sagrado instituido por nuestro Señor Jesucristo para darnos la gracia, para producir la gracia santificante en nuestras almas. Bien, entonces, para que un sacramento sea válido, ¿qué significa eso? Significa para que un sacramento produzca la gracia en nuestras almas, para que sea eficaz, para que nos inyecte la gracia en nuestras almas, hacen falta necesariamente, sí o sí, tres cosas. Algunos dicen cuatro, pero vamos a ver por qué. Tres cosas: materia, forma y ministro. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque el sacramento es un signo. Y como signo, tiene que significar y significar con precisión lo que quiere producir. Porque el sacramento produce la gracia, da la gracia, pero significándola. Como yo, si significara una hamburguesa dibujándola y con eso la produjera. Si yo no la dibujo, no aparece la hamburguesa. Si yo la dibujo bien, me aparece bien la hamburguesa, digamos así. Pues lo mismo ocurre con los sacramentos. Si el signo está bien hecho, si significa bien, la gracia la produce. Por ejemplo, en el caso del bautismo, vamos a tratar de explicar por qué hacen falta estas tres cosas para que se produzca la gracia en el alma. Bien, el bautismo, ¿qué es lo que significa como sacramento? Uso el bautismo como ejemplo porque es un sacramento que todos conocemos muy bien. La gracia que el bautismo significa, como su nombre lo indica, es el lavatorio del alma. Bautismo significa lavado. Es el lavado del alma. ¿Qué lavado? El lavado del pecado. Es un lavado especial que limpia del pecado el alma. Por eso se echa agua sobre el bautizado. El agua es la materia del bautismo. El arrojarla sobre la frente del niño que se va a bautizar, sobre la cabeza y la frente del niño que se va a bautizar, significa ese lavatorio. Ahora bien, el simple hecho, pensemos bien, el simple hecho de arrojar agua sobre un niño, ¿significa claramente un lavatorio? No, porque yo podría arrojarla para muchas cosas. Podría arrojarle, me acuerdo de niño, nos arrojábamos agua para refrescarnos, porque hacía mucho calor. En Argentina, en el sur, pues puede llegar casi a 40 grados, a veces llega a 40 grados la temperatura. Y de niños pues nos arrojábamos balde de agua y bueno, era para refrescarnos. No era que lo queríamos bañar y limpiarle ni su suciedad corporal ni sus pecados, mucho menos. O por ejemplo, uno podría arrojarle agua para que beba. Uno podría arrojarle agua para que beba, ¿sí? Como hacen los españoles con el vino. No lo hacen con el agua, con el vino que se arroja y se tiran en chorrito de agua, pero se lo tiran para beber. No es del todo claro, con la sola materia, con la sola agua y el hecho de arrojarle agua, yo no tengo completamente claro el significado que yo necesito significar para que se produzca la gracia. Es decir, ese lavatorio de los pecados no queda claro con el simple hecho de arrojar el agua. Por eso hace falta determinar más el significado, darle forma a ese significado para que realmente señale la gracia que quiero producir en el alma. ¿Y eso cómo lo hago? Con la forma que son generalmente las palabras, que yo le agrego
a ese gesto de arrojar el agua para declarar claramente que yo esa agua la arrojo para borrar pecados. Por eso yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un bautismo totalmente especial. La palabra, recuerden, la palabra bautismo significa lavatorio. Yo te lavo. Yo estoy ya señalando que no le tiro agua para refrescarlo, no le tiro agua para que beba, no le tiro agua para mojarlo simplemente y molestar. No, le tiro agua para lavarlo. Yo te lavo, yo te bautizo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un bautismo en la Santísima Trinidad. Es un lavado totalmente especial. Es un lavado de pecados. No es un lavado natural de la mugre y de la suciedad humana. No. Es un lavatorio totalmente especial. Y ahí me queda más claro que ese lavatorio es de pecados y por lo tanto estoy significando más claramente la gracia que yo quiero dar, que yo quiero inyectar en ese niño. Bien, entonces, ¿qué más me falta? ¿Por qué no alcanza con estas dos cosas? Bien, porque no existen en el aire si no hay alguien que las haga. Hace falta un ministro que diga yo te bautizo, hace falta un yo. Parece porteño el que dice eso, ¿eh? Un argentino. Yo te bautizo. Sí, hace falta alguien que sea el que esté bautizando, que tenga el poder de dar la gracia, porque si ustedes toman, por ejemplo, un pedazo de pan y en sus manos tienen la materia, tienen el pan para consagrar la Eucaristía, saben la forma, porque ustedes saben que cuando uno dice esto es mi cuerpo, se convierte en el cuerpo de Cristo. Ustedes tomen pan bien fuertemente entre sus manos, mírenlo fijamente y digan esto es mi cuerpo. Y lo van a seguir mirando, y como ustedes no son sacerdotes, ese pan va a seguir siendo pan. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta que el ministro, el que va a significar, el que va a poner el signo, tenga el poder para hacer ese signo sagrado, ese signo especial que produce la gracia. Porque el signo lo están haciendo ustedes si dicen esto es mi cuerpo. Hacen un signo. Sí, pero no tienen el poder de que ese signo dé la gracia. Y eso solamente lo tienen en la mayoría de los sacramentos el sacerdote o el obispo. Bien. Y no solo hace falta que tenga el poder, sino además hace falta que tenga la intención de hacer el sacramento. Por ejemplo, si yo por jugar y por molestarlos a ustedes agarrara un pedazo de pan y dijera esto es mi cuerpo, pero mi intención no es consagrar, yo no quiero que se convierta en el cuerpo de Cristo, pero digo esto es mi cuerpo sobre un pedazo de pan y ahora los voy a molestar a ellos, no se hace, eso es un pecado gravísimo. Esto es mi cuerpo, miren, miren. ¿Consagraría? No, porque yo no tengo la intención de consagrar, de convertir ese pedazo de pan en el cuerpo de Cristo, sino que mi intención es molestarlos a ustedes. Entonces no estoy consagrando, no estoy convirtiendo ese pan en el cuerpo de Cristo. Bien, pero si tiene la intención, yo digo, yo quiero hacer el sacramento, yo quiero bautizar, le quiero borrar los pecados a ese niño, quiero hacer lo que hace la iglesia cuando bautiza. Bien, entonces, si yo tengo el agua, si yo digo las palabras, yo te bautizo, si soy un ministro correspondiente y tengo la intención de bautizar, entonces estoy bautizando. Pero ahí, fíjense, y ahí viene la segunda parte, que esto no es lo único que normalmente tiene un sacramento. Si alguna vez fueron a un bautismo, van a ver que la ceremonia empieza afuera de la puerta, que hay toda una serie de preguntas que se le hacen, qué le pides a la iglesia, la fe, que lo cubren con la estola, que recitan el credo, que le dan un poco de sal para que coma, que con saliva le tocan la nariz, las orejas, que que se le unge con óleo. Hay un montón de otras cosas que no son ni la materia ni la forma del sacramento. Para bautizar a un niño alcanza que venga alguien, tome agua, con la intención de bautizar y la arroje sobre un niño diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Pum! ¿Qué fueron? ¿5 segundos? En 5 segundos yo le borré el pecado original a ese niño y le inyecté la gracia en el alma usando de este sacramento. ¿Para qué todo el resto de las ceremonias que la iglesia pone alrededor del sacramento? Bueno, lo voy a explicar con el siguiente pizarrón que voy a dibujar haciendo atrás. En primer lugar, todas esas ceremonias que se ponen alrededor del sacramento son
para realzar el valor del sacramento que ocurre muy rápido. Vieron que el bautismo puede ocurrir en 5 segundos. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6 segundos quizás. Bueno, no es digno de una cosa tan grande y tan poderosa como un sacramento que ocurra tan rápido. Entonces la Iglesia lo hace durar más, digamos así entre comillas, lo va realzando, lo va... El sacramento es como un diamante, muy rico, que hace falta engarzar, que hace falta encajar en un anillo, en una serie de cosas de oro y arabescos de oro, que le den realce, que le den su lugar, que ocupe la posición exacta que tiene que ocupar y que le dé también brillo. Es como un cofre bellísimo. Cuando un novio quiere regalar el anillo a la novia, no le da el anillo así nomás, le abre el cofre así, bien bello, bien adornadito. ¿Por qué? Porque le da realce, le da más importancia a la cosa santa que es el sacramento. Por eso se dice, para tratar santamente las cosas santas. Para eso son las ceremonias, para realzar, para darle más belleza. Bien, ese es el primer punto. El segundo punto es para explicar el sacramento. Yo puse entre paréntesis desarrollar. Curiosamente en el latín la palabra explicar es desplegar. Plicar, plegar, parecido, es desenrollar, desarrollar. Lo que está como condensado y contenido y como enrollado en esos 5 segundos de sacramento se desarrolla en las otras ceremonias del bautismo para mostrarlo a nuestros ojos. Por eso, por ejemplo, en el bautismo, ¿qué ocurre en esos 5 segundos de bautismo? Se borra el pecado original del alma, se le da la gracia santificante. Y no solo se le da la gracia santificante, sino que esa gracia produce todas las virtudes. La virtud de la fe, en primer lugar, la virtud de la esperanza, de la caridad, que se inyectan inmediatamente en el alma. Junto con la gracia produce esas virtudes. Y no solo eso, sino que Dios mismo, la Santísima Trinidad, bajan a esa alma. Bueno, todas esas cosas que ocurren en esos 5 segundos de sacramento, en realidad ocurren en un instante. La Iglesia las va explicando a lo largo de las ceremonias que rodean al sacramento. Por ejemplo, al bautizado se le pone una vestidura blanca después del bautismo, que representa la gracia que ya recibió en esos 5 segundos de sacramento. Y esa vestidura, pues ya la tiene en esos momentos en realidad en el alma, simplemente está manifestando algo que está en el alma. Al bautizado también se le pone una vela en la mano, que es señal de la luz de la fe, que tiene que iluminar sus pasos. Y entonces esa fe también la recibió antes, no la recibe cuando se le da la vela, sino cuando se le dio, pero se explica, se desarrolla lo que ocurrió en un instante, se desarrolla en varias expresiones, varios signos extra, digamos así. Como lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno dispara una pistola. Cuando uno dispara una pistola, pues en un instante salió la bala. ¿Y qué pasó? Se quemó la pólvora. Bueno, podríamos decir, primero hubo un mecanismo que desactivó el gatillo golpeó la parte de atrás de la bala, que tiene el fulminante, que es un tipo de pólvora que explota o se enciende por golpe, porque la pólvora normalmente si uno la martilla no pasa nada, pero ese fulminante tiene una pólvora especial que cuando uno la martilla explota, y eso hace encender otra pólvora que es más poderosa y más cantidad, que es la que está dentro de una cápsula que sostiene la bala, que es la punta de plomo propiamente, que cuando enciende la pólvora, al estar comprimida con tanta presión, sale la punta a una velocidad infinita, bueno, infinita no, muy grande, porque está dentro de un tubo que contiene esa presión y la canaliza para que solo salga por un solo lugar. Qué complicado, no me importa si entendieron. Pero lo que quiero decir, ocurren muchísimas cosas en un instante que... ¿Qué pasó? Podríamos decir más cosas, porque la corredera va para atrás y sale la cápsula vacía que no sirvió para nada. Bueno, y sube la nueva bala a la siguiente. Todo eso ocurre en un instante, sí. Y podríamos explicarlo en un video en super cámara lenta, mostrando cada una de las partes que va ocurriendo, cómo la pólvora se va encendiendo, cómo la bala va saliendo. Y uno entendería mucho mejor lo que ocurre dentro de una pistola. Algo parecido es con el sacramento. El sacramento es así, ¡pum! Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¡pum! En ese momento cae la gracia. Y la gracia borra el pecado, y la gracia trae las virtudes, y nuestro Señor, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entra dentro de esa alma todo en un instante, así como la bala. La Iglesia lo va desarrollando con las distintas ceremonias. Entonces, ese es el segundo punto.
Las ceremonias que rodean el sacramento sirven para explicar y desarrollar el sacramento. Y el último punto de por qué la Iglesia rodea con estas ceremonias al sacramento es para ayudarnos a contemplar lo que está ocurriendo. Porque lo que ocurre en el sacramento ocurre dentro del alma. Yo no veo la gracia santificante que estaba en el alma antes o después. Cuando alguien se viene a confesar, no pesa menos después de la confesión que antes. Yo le pongo una balanza, a ver, súbase. Uy, usted tiene muchos pecados, está pesando como 150 kilos. Y después de la confesión, 45. Estaba gordo, ¿eh? No, no cambia nada. Pesa lo mismo antes que después de la confesión. Porque los pecados no pesan. Y la gracia santificante no la veo entrar al alma. Está todo escondido. Es todo misterioso, solo por la fe lo veo. ¿Y para qué sirven las ceremonias? Para ayudarnos a contemplar lo que realmente está ocurriendo adentro de esa alma. Porque si yo bien no veo la gracia en el alma, yo la creo por la fe y lo sé. Y la veo fácilmente, digamos así, en la vestidura blanca que el sacerdote le pone al niño recién bautizado. Yo viendo esa vestidura blanca estoy alimentando mi fe de que realmente por el sacramento del bautismo se infunde, se inyecta la gracia primera en esa alma, que antes estaba con el pecado original. Bueno, para eso sirve, para ayudarnos a contemplar. Por eso es bien importante y es muy bueno. Cada vez que vayan a recibir un sacramento como el bautismo o las ceremonias, aprovecharse de las explicaciones que dan los sacerdotes sobre esos sacramentos. Pedirle, padre, usted va a bautizar a mi sobrino, explíquenos, por favor, díganos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a contemplar y a conocer. Muchas veces no sabemos lo que ocurre en el alma. Y las distintas ceremonias nos lo manifiestan, nos lo explican y nos lo dejan contemplar con facilidad, como quien ve una película. ¿Sí? Bueno, esa es la primera parte que vimos en el asunto. ¿Qué es un sacramento? Pues como dijimos, es un signo sagrado instituido por nuestro Señor para dar la gracia. Para que dé la gracia, resumiendo, ¿no? Hacen falta tres cosas: materia, forma y ministro. Que tenga la intención correcta, que tenga el poder y la intención. ¿Sí? Eso es lo esencial. Esas cosas se dan muy rápido. Vamos a ver después, para cada sacramento, cuál es la materia, cuál es la forma, etc. Por ahora simplemente quedémonos con lo general y con el ejemplo del bautismo, que es el más sencillo. También vemos que esas tres cosas alcanzan para que el sacramento produzca la gracia, pero la Iglesia no lo deja así nomás con esas tres cositas nomás. Lo rellena de un montón de ceremonias. ¿Para qué? Justamente para realzar el valor de ese sacramento, tratando santamente las cosas santas, para explicar y desarrollar lo que ocurre en un instante, lo muestra en varios instantes, y después para darnos materia de contemplación, para que veamos visiblemente lo que ocurre invisiblemente dentro de esa alma. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte. Bueno, vamos con la segunda parte. La distinción de sacramentos de vivos y sacramentos de muertos. Vimos que los sacramentos inyectan la gracia santificante y también muchas gracias actuales. Pero ahora, concentrándonos en la gracia santificante que los sacramentos inyectan, recordemos que esa gracia es la vida del alma. El alma que no tiene la gracia santificante está muerta. Y el alma que tiene la gracia santificante, que vive en gracia santificante o con la gracia santificante, pues esa alma está viva, porque esa alma está unida con Dios. Entonces, de los sacramentos que nuestro Señor instituyó, fabricó, digamos así, pues hay algunos sacramentos que están diseñados para resucitar a las almas muertas. Y por eso se llaman sacramentos de muertos, porque es bastante más poderoso lo que se necesita para resucitar a un muerto que para curar a un enfermo o para darle más vida a un alma viva. Entonces nuestro Señor diseña dos sacramentos en particular para resucitar las almas muertas. Y esos dos sacramentos son el bautismo y la confesión. El bautismo siempre es un sacramento de muertos. ¿Por qué? Porque el alma, salvo la Santísima Virgen María, que fue inmaculada desde su concepción
que nunca estuvo muerta, todas las almas, todos los niños, todos nosotros nacemos con el alma muerta por el pecado original. Por el pecado original tenemos el alma sin la gracia de Dios. ¿Y cuándo la recibimos? Cuando recibimos el bautismo. Por eso el bautismo resucita a las almas muertas de los niños. Por eso la iglesia nunca festeja el nacimiento de nadie, salvo de algunas personas. El nacimiento de Jesucristo, que nació, por supuesto, sin pecado y vivió sin pecado. El nacimiento de la Virgen María, la natividad de la Santísima Virgen, porque fue inmaculada desde su concepción. Y el nacimiento de San Juan Bautista, porque fue santificado en el vientre de su madre cuando saltó de alegría al recibir la visita de la Virgen con nuestro Señor dentro de su vientre. Fue santificado ya desde la panza de su mamá, y por eso cuando nació, nació santo, nació con la gracia de Dios en su alma. Pero todos nosotros, todos los demás, nacemos muertos. Entonces no es una gran fiesta, digamos así, porque nacemos condenados, nacemos con el ticket de entrada al infierno, a ese infierno que es el limbo. Bueno, ¿cuándo nosotros resucitamos? En el bautismo. Es una fecha importantísima en toda nuestra vida que todos nosotros deberíamos saber de memoria. Deberíamos saber qué día fue que fuimos bautizados, porque ese día nacimos a la gracia de Dios. Bueno, por supuesto festejen sus cumpleaños, pero tendríamos que festejar con más razón el bautismo que hemos recibido. También el otro sacramento de muertos es la confesión. La confesión o penitencia, sacramento de la penitencia, es un sacramento que resucita a las almas después del bautismo. Una vez que se recibe el bautismo no se puede recibir más. Eso lo vamos a explicar en la tercera parte. Pero es una sola vez en la vida. Y si vuelvo a cometer un pecado, ¿con qué se me borran los pecados? Con la confesión. Si tenemos la desgracia de morir nuevamente por nuestros pecados personales, por nuestra voluntad propia, con algún pecado mortal grave, pues entonces la confesión es el sacramento que nuestro Señor diseña para resucitar nuestra alma. Para resucitar nuestra alma. Fíjense que el pecado se llama mortal porque mata al alma, la deja muerta, le quita la gracia de Dios. Y el pecado venial, no, el pecado venial no la mata. Por eso tiene ese nombre venial, que es fácilmente perdonable. La venia es el perdón. Bueno, y sacramentos de vivos, es decir, sacramentos que la gracia que inyectan no es una gracia que antes no tenía, o mejor dicho, me hacen crecer en la gracia que ya tenía yo antes. El alma que recibe los demás sacramentos, como la Eucaristía, por ejemplo, tiene que estar, para recibir esos sacramentos, necesariamente en gracia de Dios. Yo no me puedo acercar a recibir la Eucaristía con el alma muerta, porque cometo un pecado, y un pecado gravísimo, que es un pecado que se llama sacrilegio, porque es una lesión contra los sacramentos, una injuria a los sacramentos de nuestro Señor. Bueno, los sacramentos de vivos pues son los otros 5 sacramentos, que tenemos la Eucaristía, que hay que recibirla en estado de gracia, la confirmación, que también hay que recibirla en estado de gracia, el matrimonio, que hay que recibirlo en estado de gracia, el orden sacerdotal, la ordenación que nos hace sacerdotes, hay que recibirla en estado de gracia, y el sacramento de la extremaunción. Ojo, no se confundan, la extremaunción no es un sacramento hecho para resucitar a los muertos, aunque se ordena a borrar pecados. Sin embargo, antes de recibir la extremaunción hay que recibir el sacramento de la confesión. Normalmente el orden para recibir a alguna persona que se está muriendo es confesión, comunión y después extremaunción, que es el último sacramento que se da. La extremaunción borra las reliquias del pecado, pero bueno, eso lo explicaremos cuando veamos cada sacramento en particular. Entonces recordemos, si recibimos un sacramento de vivos, lo recibimos en pecado mortal, entonces
estamos cometiendo otro pecado mortal más grave, que es un sacrilegio. Antes de recibir ningún sacramento de vivos, tenemos que recibir algún sacramento de muertos. Si no estábamos bautizados, pues hace falta que recibamos primero el bautismo, que todo. Y si ya estábamos bautizados y habíamos cometido otro pecado, pues hace falta que recibamos la confesión. Bueno, eso para decirles, simplemente les voy a anotar la palabra sacrilegio. La anoto porque a veces soy consciente que pronuncio un poco mal y prefiero que lo vean escrito. Sacrilegio. Eso es un pecado contra los sacramentos. Bueno, vamos a pasar a la tercera y última parte, a ver qué sacramentos imprimen carácter. Bueno, ¿qué es el carácter? El carácter es una huella o sello. La palabra carácter y sello son sinónimos. Es un sello que queda puesto en nuestra alma, indeleble, que no se borra nunca. Por eso, los sacramentos que producen este sello o esta huella, como esa huella dura para siempre, son sacramentos que no hace falta repetirlos, y no solo no hace falta repetirlos, no se pueden repetir. Si los repitiéramos, cometeríamos un pecado, porque sería una falta de fe al poder de estos sacramentos. Creeríamos que el carácter tiene fecha de vencimiento. Oh, no, ya se me está borrando este carácter, hace falta que me den de nuevo, que me vuelvan a sellar. No, porque Dios cuando sella, sabe sellar. Sabe poner bien firme y bien indeleble su sello. Usa una tinta que no se borra. Por ejemplo, muy parecido a lo que hacen con las vacas. No sé si alguna vez han visto cómo se sella a las vacas para saber a qué dueño pertenecen. Bueno, se hace en hierro. Una formita, por ejemplo, puede ser, no sé, son las vacas de Pablo Bianchetti. Entonces le hacen una P bonita y una B así, y eso lo ponen en un sello de hierro, así, con un palo largo y un coso de madera. Y ese sello lo ponen al fuego hasta que está bien al rojo, que se pone bien al rojo, y ahí directo sobre la piel de la vaca, sobre el cuero, así. Y la vaca, por supuesto, le duele, pero la tienen bien apretada. Y como eso quema, queda la cicatriz bien, y eso no se va nunca. De hecho, yo compraba cuero en Argentina para hacer otras cosas, para hacer trabajos manuales, y algunas veces venía con el sello, que ni siquiera después de todos los procesos de curtido y mejorar el cuero para que quede blandito y qué sé yo, se iba ese sello. No se iba nunca, ni siquiera después de muerta la vaca. Lo mismo ocurre con nuestra alma. Ese carácter es tan indeleble y tan permanente que ni siquiera después de muertos se borra. En el infierno o en el cielo uno podría ver en las almas, si tuviera los ojos de Dios, uno podría ver en las almas el sello del bautismo, o el sello de la confirmación, o el sello de los que han sido sacerdotes del sacramento del orden. Entonces, los acabo de decir, ¿cuáles son los 3 sacramentos que imprimen carácter? Ahí los tienen en el pizarrón. Bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Es muy importante porque significa que estos sacramentos que imprimen carácter no se pueden recibir más que una sola vez en la vida. Una vez bautizado, bautizado para siempre. Una vez confirmado, confirmado para siempre. Y una vez sacerdote, sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Bendito Dios, qué alegría. Bueno, entonces, ¿qué más es importante saber del carácter? Algo muy, pero muy importante saber del carácter para nuestro beneficio y provecho espiritual es saber que el carácter es un cheque en blanco firmado por Dios, es decir, que nosotros le ponemos lo que necesitamos para cumplir con las obligaciones que nos impone el sacramento. Qué complicado eso que dijo Padre. De otra manera más sencilla, el carácter es una manguera que nos conecta con la fuente de gracias que es Dios. Si nosotros recibimos el bautismo o la confirmación, no solo recibimos la gracia en el momento que el sacerdote derrama el agua del bautismo o que el obispo nos da el cachetazo. No, no solamente recibimos la gracia en el momento del sacramento. No. Esa gracia
nos está prometida por Dios para toda nuestra vida. ¿Y cómo vamos reclamando a lo largo de nuestra vida las gracias que nos corresponden por el bautismo, por la confirmación o por el orden sacerdotal? ¿Cómo las reclamamos? Por el carácter que tenemos. Ese carácter en la manguera es como Matrix. ¿Han visto Matrix, que cada uno está enchufado a la fuente? Bueno, lo que nos enchufa a la fuente de la gracia es el carácter. Es el carácter. Gracias a eso podemos recibir a lo largo de nuestra vida un montón de gracias. Por eso, por ejemplo, San Pablo, cuando le escribe, si no me equivoco es a Timoteo, le dice, porque Timoteo era sacerdote, dice, resucita la gracia que está en ti por la imposición de mis manos. Es un modo poético de decir que tú tienes el carácter sacerdotal, reclámale a Dios las gracias que necesitas. Reclámale a Dios la gracia que necesitas. ¿Qué es lo que estaba dentro de él por la imposición de sus manos? El carácter sacerdotal. Y tenía derecho, por ese carácter, por esa manguera que nos une a Dios, tenía derecho a reclamarle las gracias. Y con eso termino, ya me extendí a media hora. Bueno, recordemos, eso es importantísimo, reclamarle a Dios las gracias que nos tiene prometidas por nuestro bautismo. Bueno, la confirmación todavía no la han recibido, pero cuando la reciban le van a poder reclamar. Todas esas gracias son las que necesitamos para vivir como buen cristiano. Justamente estos dos sacramentos se ordenan a eso, a vivir como buenos cristianos. Pidámosle a Dios esas gracias, reclamémoselas. Desde el momento que Él puso en nuestra alma ese cheque en blanco, pues a nosotros nos toca ir rellenándolo. Es como un talonario de cheques que siempre que necesitemos algo para cumplir con nuestros deberes de buen cristiano, se lo podemos reclamar. Se lo podemos reclamar. Bendito Dios que es tan misericordioso y nos deja hasta exigirle las gracias por culpa del carácter. Bueno, que Dios los bendiga y estudien muchísimo esta lección porque es la más importante que hemos visto hasta ahora y muy probablemente es la que salga en el examen más seguido y con más preguntas. Así que yo ya avisé y el que avisa no traiciona.